días, familia Chioto, y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una torta invertida de manzana, sí, la popular torta invertida, la que nos encanta, la que nos gusta, pero lo vamos a hacer con harina de avena, así que quédate a ver el paso a paso. Vamos a iniciar cascando 4 huevos. Estos huevos son tamaño L, son grandes, así que bueno, si están usando tamaño M pueden agregar incluso hasta 5. Vamos a batirlo muy bien y luego que lo tengamos bien batidos vamos a agregar el segundo ingrediente. En mi caso yo estoy reemplazando el azúcar refinada por panela o piloncillo o papelón o como le conozcan en tu país. Estoy usando 60 gramos, pero voy a sacar 2 cucharadas para agregárselo al almíbar y el resto sí se lo vamos a integrar a la mezcla de la torta. Entonces son alrededor de unas 5 cucharadas de panela, no tan grandes. Luego lo vamos a mezclar muy bien y en este momento lo vamos a hacer enérgicamente hasta lograr integrar muy bien la panela, que no nos quede ningún trocito por allí. Una vez lo tenga listo, vamos a seguir integrando el siguiente ingrediente que me encanta, que es una cucharadita de canela. La canela le da muchísimo sabor a esta torta, especialmente como vamos a hacer una torta de manzana. Estos dos tienen un sabor exquisito, así que por favor no rehuses de usarlo. Luego agrega 100 gramos de mantequilla previamente derretida, vas a volver a integrar y una vez hayas finalizado vamos a agregar los ingredientes secos. Yo estoy usando 2 tazas de harina de avena, el equivalente a 289 gramos. Vamos a usar también una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita o una pizca de bicarbonato. Vamos a agregar la harina de avena en 2 tandas. La primera tanda la vamos a cernir muy bien con ayuda de este cernidor o colador. Lo que te quede en el colador, por favor no lo deseches, agrégaselo a la mezcla y con ayuda del batidor de globo vamos a integrarlo. Cernir la avena pues nos va a ayudar a incorporarle un poquito más de aire a la mezcla. Como se pueden dar cuenta, la mezcla está bastante chiclosa, bastante pegajosa. Y luego vamos a agregar 200 mililitros de leche de coco. Yo estoy usando, tú puedes usar la leche que prefieras o un poquito menos de 200 mililitros. Luego vamos a cernir el resto de la harina de avena y con ayuda del mezclador de globo pues vamos a seguir batiendo y batiendo y batiendo. De pronto vas a notar que está un poquito fluida la mezcla. Si es así, no te preocupes, la avena por lo general suele ponerse un poco más compacta con el pasar de los minutos. Ella va absorbiendo la humedad de la torta, así que resérvala y luego vamos a pelar una manzana y la vamos a partir en trocitos más o menos grandecitos, de manera que se puedan encontrar en la torta al partir una buena porción de esta. Vamos a hacer esto con una manzana mediana y luego se la vamos a agregar a la mezcla de la torta. Como se pueden dar cuenta, han pasado unos minutos y miren, la mezcla está un poquito más consistente, es lo que suele pasar siempre con la harina de avena. Así que intégrala muy bien y reserva esta mezcla porque vamos a continuar con el segundo paso, que va a ser el almíbar. Para el almíbar vamos a cortar otra manzana, pero esta vez la vamos a cortar en laminitas. De esta manera vamos a hacer una base bien prolija, bien bonita, que nos quede particularmente no tan gruesitas, pero tampoco no tan delgaditas estas rodajitas de manzana. Para el almíbar tengo una sartén precalentada, voy a agregar las 2 cucharadas iniciales que había reservado previamente y le voy a poner una cucharada de agua. Yo me di cuenta que esto estaba muy pobre, así que agregué 2 cucharadas más de panela y 2 cucharadas más de agua. Lo mezclé y luego a fuego medio voy esperando a que se evapore un poquito esta agua y el almíbar se empiece a formar. No va a quedar con la misma consistencia que el azúcar refinado, pero es muchísimo mejor sustituir la panela por el azúcar refinado. Entonces espero a que siga evaporándose un poco el agua. Como se pueden dar cuenta, las burbujas cada vez son más grandes. Mientras tanto, yo aprovecho para ponerle mantequilla al recipiente donde voy a hacer la torta. Lo voy a dejar muy cerca de la estufa. Este almíbar ya está listo, así que lo pongo sobre toda la base del recipiente, teniendo muchísimo cuidado porque esto está muy caliente.
y luego sobre él vamos a poner toda la manzana, todas las rodajitas de manzana que cortamos previamente. Te va a quedar algo así. Trata de cubrir todos los espacios. Si es necesario puedes partir una rebanada y hacerlo así bien prolijo, bien bonito. Luego vamos a integrar la mezcla de la torta. Usa una cuchara para que no caiga bruscamente y nos dañe la base. Yo estoy usando acá el batidor de globo, debí usar una cuchara, pero bueno, igual no hice ningún desastre. Así que vamos a verter muy bien la mezcla de la torta con mucho cuidado y luego lo vamos a llevar al horno. Un horno precalentado a 180 grados por 45 a 60 minutos. Este es el resultado final, mis corazones. Díganme si no se ve espectacular. La parte del almíbar junto con las manzanas quedó perfecta, no se nos quemó, tiene un color espectacular y el sabor, pues déjenme decirle que es muchísimo más rico con panela o piloncillo. Y si a ti te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y bueno, y si te ha gustado este video, pues también regálame un like. Por favor, no te vayas sin regalarme un like. Miren por favor este espectáculo de torta. La parte del almíbar, insisto, queda muy linda, queda muy buena de sabor. Es muy importante que no se pase el tiempo y quemen la torta porque si no va a saber muy mal. La torta queda húmeda, la torta no queda apelmazada, no queda dura. Eso me gusta, que tenga esta textura suave. Así que por favor, háganla en casa, prepáresela a los niños, para un evento especial, de pronto para un cumpleaños, para un aniversario, qué sé yo. Esto con una bolita de helado, incluso un helado casero hecho en casa de fruta, sin azúcar, espectacular. Recuerden que al final siempre les dejo todos los ingredientes, al igual que en la cajita de información. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote y nos vemos en un próximo video. Chao.